En algunos rincones del planeta todavía existen serpientes capaces de superar varios metros de longitud, dominar ríos, esconderse bajo selvas inundadas y capturar presas que parecerían demasiado grandes para un reptil sin patas. No son criaturas prehistóricas. No son leyendas. Siguen vivas. Anacondas que esperan ocultas bajo aguas oscuras, pitones capaces de envolver animales con una fuerza extraordinaria y gigantes que pasan casi desapercibidos hasta que comienzan a moverse forman parte de un mundo donde el tamaño cambia completamente las reglas de la cacería, pero ser enorme también tiene un precio. Una serpiente gigante necesita alimento suficiente, lugares donde ocultarse, temperaturas adecuadas y territorios capaces de sostener cuerpos que pueden pesar decenas de kilos. ¿Cómo consiguen acercarse sin ser detectadas? ¿Qué animales pueden convertirse en sus presas? ¿Hasta dónde puede llegar realmente el tamaño de una serpiente moderna? Suscríbete a Misterio de lo Salvaje, participa en los comentarios y acompáñanos a descubrir a las serpientes más grandes del mundo, auténticos monstruos naturales que todavía recorren nuestro planeta. Anaconda verde, la gigante que domina los ríos de Sudamérica. Bajo la superficie oscura de un río amazónico puede existir un cuerpo enorme completamente oculto entre raíces, barro y vegetación flotante. No necesita perseguir durante kilómetros. No necesita mostrar su tamaño. Solo necesita esperar. La anaconda verde es considerada una de las serpientes más pesadas del mundo y uno de los grandes depredadores de los humedales sudamericanos. Su cuerpo grueso y musculoso está perfectamente adaptado a un ambiente donde el agua ofrece algo que en tierra sería mucho más difícil conseguir, esconder decenas de kilos de músculo casi por completo. La superficie apenas se mueve. Los ojos y las fosas nasales están situados de manera que puede mantener gran parte de la cabeza sumergida mientras observa lo que ocurre alrededor. Una capibara se acerca. Un ave acuática cruza. Un caimán joven entra en una zona poco profunda. La anaconda permanece inmóvil. Su estrategia depende de la proximidad. En tierra firme no posee la velocidad necesaria para mantener persecuciones largas. Dentro del agua, en cambio, su cuerpo se mueve con mayor facilidad. Puede acercarse utilizando vegetación, sombras y profundidad para reducir la distancia sin llamar demasiado la atención. Entonces ataca. La cabeza sale disparada y las mandíbulas se aferran a la presa. Pero la mordida no es el arma principal. El verdadero poder comienza cuando el cuerpo entra en acción. La anaconda envuelve a la víctima con varios anillos musculares. Cada movimiento de la presa permite ajustar todavía más la presión. La serpiente no necesita quebrar todos los huesos. La constricción interfiere rápidamente con la circulación y la respiración hasta que la presa deja de resistirse. Todo el cuerpo funciona como un arma. No posee veneno. No necesita garras. Su fuerza está distribuida a lo largo de metros de músculo. El tamaño de las hembras puede superar ampliamente al de los machos. En esta especie existe un marcado dimorfismo sexual y las grandes hembras son las que alcanzan las dimensiones más impresionantes. Ese tamaño tiene ventajas claras. Permite enfrentar presas mayores. Reduce la cantidad de animales capaces de atacarlas cuando son adultas. Y proporciona reservas energéticas importantes para sobrevivir entre comidas. Pero crecer tanto también exige recursos. Una anaconda gigante no puede vivir capturando pequeños insectos. Necesita presas capaces de justificar el gasto energético de la cacería. Peces grandes. Tortugas. Aves. Capibaras. Caimanes. Y otros vertebrados disponibles en su territorio. No significa que ataque constantemente animales enormes. Una serpiente no arriesga su cuerpo sin necesidad. Una presa demasiado grande puede patear, morder o arrastrarla hacia una posición peligrosa. La selección sigue siendo fundamental. La anaconda calcula. Espera. Y aprovecha oportunidades donde la distancia y el terreno están a su favor.
El agua es especialmente importante porque ayuda a soportar su peso. Fuera de ella, un cuerpo tan grueso necesita gastar más energía para desplazarse. Dentro de ríos, lagunas y pantanos, la flotabilidad permite mover la enorme masa con mucha más eficiencia. Por eso, encontrar una anaconda descansando cerca del agua no es casualidad. Ese es su reino. Durante ciertas horas puede permanecer entre vegetación o zonas poco profundas regulando su temperatura. Como todos los reptiles, depende del ambiente para controlar gran parte del calor corporal. Demasiado frío reduce su actividad. Demasiado calor también puede obligarla a buscar refugio. El tamaño modifica incluso este proceso. Un cuerpo enorme se calienta y enfría de manera diferente a uno pequeño, lo que influye en cuando caza y cuando permanece inmóvil. Su reproducción también es extraordinaria. Las anacondas no ponen huevos externos como muchas otras serpientes. Las crías se desarrollan dentro de la madre y nacen vivas. Una hembra grande puede producir numerosas crías. Pero nacer siendo anaconda no significa ser inmediatamente dominante. Los jóvenes son vulnerables. Aves rapaces, caimanes y otros depredadores pueden capturarlos. Durante sus primeros años deben crecer mientras evitan convertirse en alimento. Solo una fracción llegará a alcanzar tamaños realmente grandes. Los adultos enfrentan menos enemigos naturales, aunque tampoco son invulnerables. Un jaguar poderoso puede atacar anacondas, especialmente si encuentra una posición favorable. Grandes caimanes también pueden representar competencia o peligro. En estos humedales, incluso un gigante debe elegir sus enfrentamientos. El mito ha convertido a la anaconda en una criatura capaz de tragarse cualquier cosa. La realidad es más interesante. Su mandíbula es extremadamente flexible y puede abrirse mucho más de lo que parecería posible, pero existen límites físicos. La presa debe poder atravesar la boca y avanzar por el cuerpo. Después comienza una digestión lenta que puede durar días. Durante ese tiempo, la serpiente reduce enormemente su actividad. Una gran comida puede permitirle pasar largos periodos sin volver a cazar. Esa es una de las ventajas de su metabolismo. Capturar mucho. Digerir lentamente. Esperar nuevamente. La anaconda no domina por velocidad. Domina por paciencia. Puede permanecer oculta mientras animales entran y salen del agua sin saber que están compartiendo el mismo espacio con una serpiente gigantesca. Y cuando finalmente se mueve, queda claro por qué este animal alimentó tantas historias. No porque sea un monstruo imaginario, sino porque la realidad ya es suficientemente impresionante. En los ríos de Sudamérica todavía existe una serpiente capaz de convertir su propio cuerpo en una trampa de varios metros. Y cuando la anaconda verde consigue cerrar sus anillos, el verdadero tamaño del gigante deja de ser una curiosidad. Se convierte en el arma. Pitón reticulada, la serpiente más larga del mundo. En las selvas húmedas del sudeste asiático vive una serpiente capaz de alcanzar longitudes que parecen imposibles para un animal moderno. Su cuerpo puede extenderse entre raíces, troncos y vegetación durante metros antes de que alguien comprenda realmente dónde termina. Es la pitón reticulada. Esta especie es reconocida por alcanzar algunas de las mayores longitudes registradas entre las serpientes actuales. A diferencia de la anaconda verde, famosa por su enorme peso y grosor, la pitón reticulada destaca especialmente por su longitud. Es un gigante largo, flexible y sorprendentemente silencioso. Su nombre proviene del complejo patrón de manchas y líneas que cubre el cuerpo. Esa apariencia no es solamente llamativa. Funciona como camuflaje. Entre hojas secas, sombras y ramas, el dibujo rompe la silueta de la serpiente. Una presa puede mirar directamente hacia ella y no reconocer inmediatamente que está frente a un depredador. La pitón aprovecha esa ventaja. No necesita correr detrás de su objetivo durante grandes distancias. Espera. Se acerca lentamente.
Reduce la separación hasta quedar a una distancia desde la que pueda lanzar la cabeza con rapidez. Entonces comienza el ataque. Los dientes están curvados hacia atrás. Cuando muerde, ayudan a impedir que la presa se libere fácilmente. Si el animal intenta retroceder, la posición de los dientes dificulta todavía más la escapatoria. Pero, igual que ocurre con otras grandes pitones, la mordida solamente sirve para sujetar. El verdadero mecanismo aparece después. La serpiente enrolla el cuerpo alrededor de la presa. Una vuelta. Después otra. Y otra más si es necesario. Cada anillo utiliza una enorme cantidad de musculatura. Durante mucho tiempo se creyó que las grandes constrictoras mataban principalmente impidiendo que el aire entrara en los pulmones. Hoy se entiende que la presión también puede afectar rápidamente la circulación sanguínea. El resultado puede ser mucho más veloz de lo que parece. La presa pierde capacidad para resistir. Los movimientos disminuyen. Y finalmente queda inmóvil. La pitón no necesita romper deliberadamente los huesos. Necesita impedir que el organismo siga funcionando con normalidad. Después comienza uno de los procesos más impresionantes. Tragar. Las serpientes no poseen una mandíbula inferior unida rígidamente en el centro como la nuestra. Los diferentes huesos del cráneo están conectados mediante estructuras flexibles que permiten ampliar enormemente la abertura de la boca. No significa que la mandíbula se desencaje. Funciona de una manera mucho más compleja. Los lados pueden moverse de forma parcialmente independiente mientras la serpiente avanza poco a poco sobre la presa. Primero la cabeza. Después los hombros. Luego el resto del cuerpo. Cada movimiento parece imposible hasta que el animal desaparece por completo. Pero existe un límite. Una pitón no puede comer cualquier cosa simplemente porque sea larga. El diámetro de la presa es fundamental. Un animal demasiado ancho puede resultar imposible de tragar. Uno demasiado pesado puede causar lesiones durante la lucha. Por eso, incluso las gigantes seleccionan. Mamíferos pequeños y medianos forman una parte importante de la dieta. Aves también pueden ser capturadas. Los individuos grandes tienen capacidad para enfrentarse a presas considerablemente mayores. El tamaño abre nuevas posibilidades. Pero también aumenta las necesidades. Una pitón de varios metros requiere lugares donde ocultarse y suficientes animales disponibles para sostener su crecimiento. Las selvas ofrecen ambas cosas. Hay agua. Vegetación cerrada. Árboles. Mamíferos. Y una enorme cantidad de escondites. Las pitones reticuladas además son buenas nadadoras. Los ríos no siempre representan barreras. Pueden cruzar canales e incluso desplazarse entre pequeñas islas, algo que ayuda a explicar su presencia en numerosos territorios del sudeste asiático. El agua puede ocultar parte de su enorme cuerpo. Pero también necesita subir a tierra. Los ejemplares jóvenes son más ágiles para trepar y pueden utilizar árboles o vegetación elevada. A medida que aumenta el tamaño, el peso modifica la forma de desplazarse. Una serpiente gigantesca debe administrar cada movimiento. No puede desperdiciar energía. Eso explica por qué la emboscada resulta tan eficiente. Esperar consume menos que perseguir. La paciencia nuevamente se convierte en un arma. Durante horas puede permanecer inmóvil. La respiración apenas se nota. La cabeza descansa entre hojas. Y el patrón de su piel hace el resto. Hasta que algo entra dentro de su alcance. A pesar de su tamaño, las pitones jóvenes enfrentan numerosos enemigos. Aves rapaces. Grandes lagartos. Mamíferos carnívoros. Otros reptiles. Nacer dentro de una especie gigante no significa nacer siendo un gigante. Hay que sobrevivir el tiempo suficiente para convertirse en uno. Con cada año, el cuerpo aumenta de tamaño y disminuye la cantidad de depredadores capaces de considerarlo una presa fácil.
Los adultos enormes ocupan una posición completamente diferente. Muy pocos animales quieren enfrentarse directamente a ellos. Pero continúan existiendo riesgos. Un gran depredador puede atacar. Una presa puede defenderse. Una mordida o una patada en el lugar adecuado puede provocar una herida grave. Por eso, la serpiente conserva el mismo principio desde joven hasta adulta. Atacar desde una posición favorable. La pitón reticulada no necesita demostrar su tamaño. Su éxito está precisamente en ocultarlo. Un cuerpo de varios metros puede permanecer extendido entre la vegetación sin revelar toda su longitud. La presa ve una parte. Después otra. Y cuando comprende que todas esas formas pertenecen al mismo animal, puede ser demasiado tarde. Eso es lo que convierte a esta serpiente en uno de los gigantes más impresionantes que aún existen. No es solamente larga. Es una combinación perfecta de longitud, camuflaje, fuerza y paciencia. Y en una selva donde cada sombra puede esconder algo, pocas imágenes resultan tan inquietantes como descubrir que aquello que parecía una rama interminable estaba respirando. Pitón birmana, el gigante que puede dominar pantanos enteros. Entre pantanos, bosques húmedos y zonas cubiertas por vegetación densa, una enorme serpiente puede permanecer inmóvil durante horas sin revelar su presencia. Su piel manchada rompe la silueta entre hojas, barro y sombras. Es la pitón birmana. Una de las serpientes más grandes del mundo. Su cuerpo puede alcanzar varios metros de longitud y desarrollar una masa suficiente para enfrentarse a presas que superarían ampliamente las posibilidades de muchas otras serpientes. Pero su éxito no depende únicamente del tamaño. Depende de desaparecer. La pitón birmana utiliza el camuflaje para acercarse sin ser detectada. En lugar de perseguir, espera cerca de senderos, zonas húmedas o lugares frecuentados por animales. Una presa pasa. La serpiente calcula. Y en un instante, la cabeza se lanza hacia adelante. Los dientes curvados hacia atrás ayudan a mantener el agarre. Después llega el cuerpo. La pitón enrolla sus músculos alrededor del animal y comienza la constricción. Cada vez que la presa intenta moverse, la serpiente ajusta la presión. No necesita veneno. Su cuerpo completo funciona como el arma. La presión puede interferir rápidamente con la circulación y hacer que la presa pierda la capacidad de continuar luchando. Después comienza el proceso de ingestión. La cabeza de la pitón parece demasiado pequeña para muchas de sus presas, pero su cráneo posee articulaciones extremadamente móviles. Los lados de la mandíbula pueden trabajar de manera alternada. Uno avanza. Después el otro. Poco a poco, la serpiente literalmente desplaza su boca alrededor del cuerpo. No desencaja la mandíbula. La expande gracias a una estructura mucho más flexible que la de los mamíferos. Una comida grande puede mantenerla alimentada durante mucho tiempo. Eso es posible porque su metabolismo funciona de manera diferente al de un depredador que necesita comer todos los días. Después de ingerir una presa importante, la actividad digestiva aumenta enormemente. Los órganos trabajan intensamente. El cuerpo dirige energía hacia el estómago y el intestino. Durante ese periodo, la serpiente permanece más vulnerable. Moverse con una presa enorme dentro del cuerpo resulta difícil. Por eso busca refugio. La estrategia consiste en comer mucho y luego desaparecer. Entre sus presas pueden encontrarse aves, roedores y mamíferos de diferentes tamaños. Los ejemplares grandes pueden capturar animales considerablemente mayores que los que consumiría una serpiente joven. Pero crecer significa cambiar de posición dentro del ecosistema. Una pitón recién nacida es vulnerable. Puede terminar bajo las garras de un ave rapaz. Puede ser capturada por mamíferos carnívoros. Puede incluso convertirse en alimento de otros reptiles. Solo después de varios años comienza a adquirir las dimensiones que la convierten en una amenaza para animales mayores. La reproducción también ayuda a explicar su éxito.
Las hembras ponen numerosos huevos y realizan algo poco común entre muchas serpientes. Se enrollan alrededor de ellos. Durante semanas permanecen protegiendo la puesta. Pero no se limitan a cubrirla. Las pitones birmanas pueden realizar pequeñas contracciones musculares que producen calor. Ese calor ayuda a mantener los huevos dentro de condiciones más favorables. Es una especie de incubación mediante movimiento muscular. La madre reduce considerablemente su alimentación durante ese periodo. Su prioridad son los huevos. Cuando las crías nacen, sin embargo, deben sobrevivir solas. No existe una infancia protegida. Desde el primer momento comienzan a cazar pequeños animales y a evitar depredadores. Las que sobreviven pueden convertirse en gigantes. Su relación con el agua también es importante. Las pitones birmanas son buenas nadadoras. Ríos, pantanos y canales les permiten desplazarse y acercarse a presas que visitan las orillas. En el agua, parte de su enorme peso queda sostenido por la flotabilidad. Eso facilita el movimiento. Una serpiente grande puede cruzar distancias considerables sin necesidad de permanecer siempre en tierra. Esta capacidad ha contribuido a que la especie sea especialmente exitosa en ciertos ambientes fuera de su distribución original. En regiones donde ha sido introducida, puede encontrar abundantes presas y condiciones favorables para reproducirse. Cuando un gran depredador llega a un ecosistema donde muchas especies no evolucionaron junto a él, el equilibrio puede cambiar. Mamíferos pequeños y medianos pueden convertirse en presas frecuentes. Aves que anidan cerca del suelo quedan expuestas. Incluso otros depredadores pueden encontrarse frente a una serpiente de varios metros. Eso demuestra algo inquietante. El tamaño no es su única ventaja. También lo es su capacidad de adaptación. Puede utilizar bosques, humedales, canales, vegetación cercana a zonas humanas. Siempre que encuentre refugio, temperatura adecuada y alimento, puede establecerse. Pero incluso un gigante tiene límites. Una presa demasiado grande puede herirla. Un gran cocodriliano puede representar peligro. Y mientras está digiriendo, su velocidad disminuye. La pitón debe elegir cuidadosamente. Un ataque exitoso significa alimento para días o semanas. Uno mal calculado puede terminar con una mandíbula dañada, una herida profunda o incluso con la muerte. Por eso, su mayor arma quizá no sea la constricción. Es la paciencia. La capacidad de permanecer inmóvil hasta que el objetivo adecuado aparezca exactamente donde debe estar. No necesita correr. No necesita rugir. Ni siquiera necesita revelar que está allí. Solo espera. Y cuando varios metros de músculo finalmente abandonan el camuflaje, la presa descubre que aquello que parecía parte del bosque era, en realidad, una de las serpientes gigantes que todavía recorren el planeta. Pitón africana de roca, la constrictora más poderosa de África. En las sabanas, bosques abiertos y zonas cercanas al agua del África subsahariana vive una serpiente que combina tamaño, fuerza y una capacidad extraordinaria para esconderse entre rocas, vegetación y terreno seco. Es la pitón africana de roca. Una de las serpientes más grandes del continente. Su cuerpo robusto puede superar varios metros de longitud y desarrollar la fuerza suficiente para dominar presas que muchos otros reptiles no intentarían capturar. Pero, como ocurre con casi todas las grandes constrictoras, su estrategia comienza con algo mucho menos espectacular. Quedarse quieta. La pitón puede permanecer oculta durante largos periodos cerca de senderos utilizados por animales, puntos de agua o zonas donde abundan pequeños y medianos mamíferos. No persigue grandes distancias. Espera a que la presa entre dentro de su rango. Entonces la cabeza sale disparada. La boca se abre. Los dientes curvados hacia atrás se clavan y reducen la posibilidad de que el animal consiga liberarse. Después, el cuerpo comienza a envolver. La constricción ocurre rápidamente.
Los músculos se ajustan alrededor de la presa y cada movimiento de esta permite aumentar el control. La víctima intenta respirar. Patea. Gira. Busca espacio. Pero la serpiente reduce progresivamente la capacidad de movimiento y la circulación. Todo el cuerpo se convierte en una herramienta de inmovilización. Esa estrategia permite a la pitón africana enfrentarse a una enorme variedad de animales. Roedores. Aves. Monos. Antílopes pequeños. Reptiles. Incluso otros depredadores de tamaño manejable pueden convertirse en una oportunidad. El tamaño del individuo determina hasta dónde puede llegar. Una pitón joven debe conformarse con presas pequeñas. Una adulta enorme puede intentar algo mucho mayor. Pero esto no significa que cualquier animal sea un objetivo. Una presa grande también representa peligro. Un antílope puede patear. Un jabalí puede morder. Un primate puede defenderse con manos y dientes. La serpiente necesita sorprender. Si la víctima detecta el ataque demasiado pronto, el combate puede volverse mucho más arriesgado. Por eso, el camuflaje resulta esencial. El patrón de la piel combina tonos marrones, oscuros y claros que rompen la forma del cuerpo entre piedras, hojas y sombras. Una serpiente de varios metros puede estar a pocos pasos sin ser reconocida inmediatamente. Eso parece imposible. Pero el cerebro de una presa no busca una línea continua de escamas. Busca formas conocidas. El patrón rompe esa forma. El gigante desaparece. Hasta que se mueve. El agua también forma parte importante de su territorio. La pitón africana de roca puede nadar y utilizar ríos o lagunas para desplazarse, refrescarse y encontrar alimento. Boa constrictora, la cazadora que domina bosques y ríos de América. En los bosques tropicales de América, una serpiente robusta puede permanecer enrollada entre ramas, raíces o vegetación durante horas sin llamar la atención. No alcanza las dimensiones extremas de una anaconda verde o una pitón reticulada, pero sigue siendo una de las grandes constrictoras más impresionantes del continente. Es la boa constrictora. Su cuerpo combina fuerza, flexibilidad y un camuflaje que le permite desaparecer entre tonos marrones, verdes y rojizos. En lugar de depender de velocidad sostenida, utiliza una estrategia mucho más eficiente. Acercarse. Esperar. Y atacar desde muy poca distancia. La cabeza sale disparada en un instante. Los dientes se clavan. Y antes de que la presa consiga reaccionar, el cuerpo comienza a enrollarse. La constricción es su verdadera arma. La boa utiliza sus músculos para ejercer presión alrededor del tórax y el cuerpo de la víctima. Cada movimiento de resistencia permite ajustar todavía más los anillos. Durante años se pensó que las grandes constrictoras simplemente asfixiaban. Pero la presión puede afectar rápidamente la circulación sanguínea, haciendo que la presa pierda la capacidad de resistir mucho antes de lo que podría imaginarse. No necesita mantener una batalla prolongada. Necesita controlar. Ese principio le permite capturar una enorme variedad de animales. Roedores. Aves. Lagartos. Murciélagos. Pequeños mamíferos. Y cuando alcanza gran tamaño, puede enfrentarse a objetivos considerablemente mayores. Pero ser una serpiente grande no significa atacar cualquier cosa. La boa también evalúa. Una presa demasiado fuerte puede causar heridas. Un animal con dientes afilados puede morder durante el primer contacto. Uno excesivamente pesado puede resultar imposible de dominar. El cálculo comienza antes del ataque. La boa permanece inmóvil y utiliza diferentes señales para detectar lo que ocurre alrededor. El movimiento. El olor. Las vibraciones. Todo aporta información. Cuando el objetivo se acerca lo suficiente, la serpiente no necesita recorrer grandes distancias. Solo unos centímetros. Después, todo depende del primer agarre.
Si falla, la presa puede escapar. Si consigue sujetarla correctamente, la situación cambia de inmediato. La fuerza del cuerpo entra en acción. A diferencia de otros depredadores, la boa no posee patas para inmovilizar. No tiene garras. No tiene veneno. Todo depende de la capacidad de envolver. Cada curva del cuerpo funciona como un punto de presión. La presa queda atrapada dentro de una estructura viva que puede modificar su posición constantemente. La boa también es una excelente trepadora, especialmente cuando es joven. Puede subir a árboles y moverse entre ramas en busca de aves, pequeños mamíferos o lugares donde descansar. La cola ayuda a sujetarse. El cuerpo se distribuye cuidadosamente alrededor de las ramas. Cada movimiento debe ser preciso. Una serpiente no puede permitirse caer desde gran altura mientras sostiene una presa. Por eso, la fuerza no sirve únicamente para matar. También sirve para desplazarse. Conforme crece, el peso aumenta. Los ejemplares grandes suelen pasar más tiempo cerca del suelo, aunque continúan siendo capaces de trepar cuando el terreno lo permite. También pueden nadar. Ríos y zonas inundadas no representan necesariamente una barrera. Eso amplía enormemente los ambientes que pueden utilizar. La boa puede aparecer en bosques húmedos, regiones más secas, zonas cercanas a ríos e incluso áreas modificadas por el ser humano. Su capacidad de adaptación es una de las razones de su éxito. No necesita un único tipo de presa. No necesita un único escondite. Puede cambiar. Si abundan roedores, los caza. Si encuentra aves accesibles, las aprovecha. Si el entorno ofrece pequeños mamíferos nocturnos, adapta su actividad. Esa flexibilidad alimenticia es fundamental para una serpiente que puede pasar largos periodos entre comidas. Después de capturar una presa grande, comienza el proceso de deglución. La mandíbula de la boa posee articulaciones muy móviles que permiten ampliar la apertura mucho más allá de lo que sugeriría el tamaño de su cabeza. La presa entra primero por una zona estrecha. Luego comienza a avanzar lentamente. La serpiente mueve diferentes partes de la mandíbula de forma alternada. Un lado. Después el otro. Los dientes orientados hacia atrás ayudan a impedir que el alimento retroceda. Tragar puede tardar. No existe prisa. Una vez dentro, la digestión comienza a transformar por completo la actividad del cuerpo. El metabolismo aumenta. Los órganos digestivos trabajan intensamente. Y la serpiente busca un lugar tranquilo. Durante esos días puede permanecer casi inmóvil. Moverse con una presa grande dentro del abdomen es difícil. Eso la vuelve temporalmente más vulnerable. Por eso, el escondite es tan importante como la captura. Incluso los grandes depredadores necesitan momentos donde nadie pueda encontrarlos. La reproducción de la boa también resulta distinta a la de muchas pitones. No deposita una gran masa de huevos externos. Las crías se desarrollan dentro de la madre y nacen vivas. Desde ese momento deben sobrevivir por sí mismas. No existe protección prolongada. Los recién nacidos ya tienen que esconderse, localizar pequeñas presas y evitar animales que podrían cazarlos. Aves rapaces. Mamíferos. Grandes reptiles. Incluso otras serpientes. Durante esta etapa, su tamaño todavía no intimida a nadie. Solo con el crecimiento empieza a cambiar su lugar dentro de la cadena alimenticia. Cada comida aumenta su cuerpo. Cada año amplía el rango de presas posibles. La serpiente que alguna vez fue vulnerable se transforma lentamente en una constrictora capaz de dominar animales mucho mayores. Pero la boa nunca necesita convertirse en el gigante más largo del planeta. Su éxito está en otra cosa. En ser adaptable. En poder esconderse casi en cualquier estructura. En combinar árboles, suelo y agua. Y en convertir un cuerpo flexible en una herramienta capaz de atrapar, sujetar y controlar.
Por eso, dentro del mundo de las serpientes gigantes, la boa constrictora ocupa un lugar especial. No es la más larga. No es la más pesada. Pero pocas combinan de manera tan eficiente fuerza, sigilo y capacidad de adaptación. Y cuando una presa descubre finalmente que aquella forma inmóvil entre las ramas estaba viva, la boa ya puede haber comenzado a cerrar sus anillos. Las serpientes gigantes siguen demostrando que la naturaleza no necesita criaturas imaginarias para crear verdaderos monstruos. Anacondas, pitones y boas han convertido metros de músculo en una herramienta capaz de esconderse, sujetar, envolver y dominar presas de tamaños sorprendentes. Pero ninguna de ellas depende únicamente de ser enorme. El verdadero secreto está en la paciencia, el camuflaje y la capacidad de atacar exactamente en el momento adecuado. Algunas dominan ríos y pantanos. Otras desaparecen entre árboles, rocas y selvas densas. Todas comparten una misma estrategia, gastar poca energía hasta que aparece la oportunidad perfecta. Y aunque los relatos suelen exagerar sus dimensiones, la realidad sigue siendo impresionante. Hoy todavía existen serpientes capaces de superar varios metros y ocupar un lugar privilegiado entre los grandes depredadores del planeta. Si este recorrido te sorprendió, suscríbete a Misterio de lo Salvaje, comparte el video y cuéntanos en los comentarios cuál de estas serpientes gigantes te impresionó más. Nos vemos en una próxima expedición, donde seguiremos buscando a las criaturas más extraordinarias que todavía existen en nuestro mundo.